Y todo este trabajo, tú que has vivido, digamos, en todo el aparato industrial del cine, Hollywood, las muchas películas que has hecho, toda una historia que te colocaría en ese esquema de triunfador en aquellos ámbitos, más allá de los detalles respecto a los problemas de distribución en México, pero ¿qué sensación te queda? ¿Qué aprendizaje ahora que has estado pues moviéndote y trabajando desde este ámbito relativamente marginal, relativamente muy ciudadano, pero ¿cómo ves el comportamiento del gran aparato controlador de la imagen, de la conciencia, de la percepción? Hablo cine y televisión industriales. Hay hay un control muy fuerte. De alguna manera, yo siempre he ido a contracorriente, ¿no? Por eso cuando Federico Arriola propone como nombre la compañía Contra el Viento Films, digo, claro. O sea, yo soy el primero que me voy a Hollywood, porque en México no se podía hacer cine de calidad, ¿eh? O era muy difícil. Y luego soy el que me regreso. Y me meto en esto y no creas que la gente me ha aplaudido. O sea, el medio, por ejemplo, cinematográfico, la mayoría ha mantenido un silencio, ¿no? Una distancia. Porque, bueno, no sé ni por qué, ¿no? Pero digamos, no es lo políticamente correcto en el medio. No es lo glamuroso, ¿no? O sea, o sea, porque no estoy haciendo cine en Hollywood ahorita, porque no estoy yendo a los festivales de Cannes, etcétera. Y para mí, digamos, me ha sorprendido esa falta de entendimiento, porque me sorprende mucho que hagamos tan poco por nuestro país, como cineastas, como artistas. Y para mí la verdad es que yo vi y dije, bueno, realmente se ha hecho muy poco cine en cuanto a la realidad de nuestro país. Lo más cercano y lo mejor que se ha hecho es la película de Estrada, La Ley de Herodes, que causó muchas olas en su momento. Sí. Pero es una ficción, es una metáfora. Esto no es una ficción. Esto es lo que pasa con los personajes sin cambiarle su nombre y con sus caras sin actores, ¿no? Es que ese es el punto. A veces el cine político con toda su audacia, con todo su riesgo, pero que sea ficción. Pero cuando entras a estos terrenos de lo documental y de lo real, y además en una coyuntura política en la cual medio México está dividido, Sí. uno a favor, otro en contra, ¿qué va a pasar? Pero es curioso porque, fíjate, hago Voces Inocentes. Tiene una aceptación maravillosa, tremenda, masiva. Y es una película que habla de una guerra civil. O sea, pero no era nuestra. Era ya en El Salvador. Y mucha gente que ama Voces Inocentes me dicen, pero ¿por qué se metió en esto? Ya deje eso y vuelva a hacer cine, como si esto no fuera cine. ¿Por qué? Porque estás tocando nervios. Y para mí el nervio principal es que esta pregunta, con esta película yo le pregunto a la gente de mi país, es ¿qué México queremos? En mi opinión, el cáncer más tremendo que existe en este país se llama corrupción e impunidad. Más allá de derechas e izquierdas. Esa corrupción e impunidad se manifestó el 2 de julio y posterior. Queremos seguir viviendo en un país donde todo se compra con dinero y donde no existe una ley que defiende los derechos de los ciudadanos. Ese México queremos. Y en mi opinión, mientras no erradiquemos la corrupción, México no va a progresar. Entonces, para mí es un compromiso más allá de López Obrador, más allá de la izquierda. Es un compromiso con la esencia que ha doblegado a nuestro país durante todo el priismo y que ahora está impregnado
en toda nuestra cultura y que cuando la gente pensó que iba a llegar el PAN y todo iba a cambiar, pues no, todo siguió igual, ¿no? O peor. ¿Te sientes tocado por la cuestión política? ¿Te sientes más político ahora? Digamos, yo nunca he sido un activista político, ¿no? Pero sí, todo es político. Pero lo que me interesa de la política es el ser humano. Lo que me interesa de la política es que este país se transforme. Y en ese sentido, ¿no? ¿Militas en algún partido? No. En ninguno. ¿Nunca has estado en partido? No pertenezco a ningún partido y nunca he pertenecido. Ese no es mi camino, ¿no? Pero sí pienso que la gente está un poco confundida con todo esto, en el sentido de, como tú decías, el país está dividido, no sé si a la mitad, yo creo que no, pero sí está muy dividido. Y la gente piensa que es una división entre un partido y otro, y no. Es una división entre los que queremos democracia y los que quieren imponer a fuerza lo que más les conviene. Porque yo sí te digo, si yo estuviera convencido de que Calderón hubiera ganado la elección, no hubiera hecho la película. Me hubiera dolido porque yo no estoy de acuerdo con él, pero hubiera respetado. Ahora, si a Calderón hubiera ganado y le hubieran hecho fraude, entonces sí hago la película. Porque lo que me interesa es la democracia. Claro. ¿Qué tanto, cómo ves a López Obrador actualmente? O sea, frente a todo lo que ha pasado, un año, más allá de un año de las elecciones, a un año de que tomó posesión Calderón, con grupos de izquierda al interior del PRD pugnando porque se reconozca a Calderón y con una semilla de discriminación social en la cual la gente bonita, entre comillas, de México considera naco, repugnante, ignorante, con acento tabasqueño, todo eso, a un personaje como el López Obrador. ¿Qué piensas? ¿Cómo va? Mira, ese es un asunto que le estás llegando al meollo del problema. México, yo creo, lo he vivido muy de cerca en estos últimos 2 años, con mucho dolor. Es un país tremendamente racista y clasista. Como tú dices, los bonitos y los cafés, ¿no? Los nacos y los... Pirurris, gente bien. Eso es tremendo. O sea, Estados Unidos, que también es un país racista, tiene más evolución que nosotros en ese sentido. Nosotros estamos como en la época de antes de Martin Luther King. No hay las reglas de que los negros no se tienen que ir atrás del autobús, ¿no? Pero en efecto es lo mismo. Entonces, la gente, y también los medios de comunicación no ayudan, porque enfatizan todo esto. No todos, o sea, me refiero a ciertos medios. Eso tiene que cambiar también. Pero básicamente... Pero eso es lo que te ha sorprendido mucho, la discriminación, que es algo que saltó en esta elección. Totalmente. ¿Verdad? O sea... El racismo me ha dolido muchísimo. Y además hay un racismo, no sé si digo un gran disparate, pero casi diría intelectual, en el sentido de que la gente bonita asume, o los pirurris o esta gente, asume que hablar de fraude, hablar de lo que pasó en las elecciones, constituye una verdadera aberración, porque en las alturas está instalada la concepción de que las elecciones fueron limpias, que las hicimos unos cuantos y que con un voto de diferencia se gana o se pierde. Y todo lo demás es verdaderamente de plebeyos intelectuales, de gente de baja ralea, el que se atreva a pensar en un fraude. Creo que eso es lo que está también detrás de todo esto. Así es. Y digamos, esto que comentabas de que, o sea, se habla mucho ahorita de la división de la izquierda, de que parte de la izquierda reconoce que Calderón es presidente, etcétera. Todo eso a mí me hace preguntarme otra vez lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué país queremos? O sea, dicen, bueno, es que es presidente como
como mi hermana que no es virgen, ¿no? Pues sí, el gober precioso también es gobernador. Eso no implica que no haya apoyado a pederastas y que no haya secuestrado legalmente a una periodista que estaba denunciando ciertos hechos. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha cometido barbaridad en media en contra de los derechos humanos. En su haber hay muchos asesinatos, pero es gobernador, lo vamos a reconocer también como tal. Entonces, de pronto, todo esto es como decir, pues violaron a mi hermana, pero pues la violó el presidente, entonces hay que respetarlo, ¿no? Como Trujillo en la Dominicana. Sí. Vivimos como y finalmente, en mi opinión, o sea, ¿qué hace un ser humano cuando violan a tu hija? ¿No? ¿Te sientas a dialogar con el violador? Yo no. Claro. Y para mí, mi patria es mi hija. Y un fraude es una violación. Claro. Esa es mi opinión. ¿Qué sigue, Luis? Aparte sé que tienes algunos proyectos de cine de ficción, fuera incluso del país, pero respecto a México, ¿tienes idea de hacer algo más adelante? Pues mira, ahorita estamos con toda la energía para sacar esto, pero de alguna manera esto ha sembrado algo que pues no termina aquí, o sea, mi compromiso aquí sigue. Tengo proyectos en Estados Unidos, aquí, que no les he podido dedicar suficiente tiempo. Ahora, con el estreno, pues voy a también, digamos, este trabajo yo llevo trabajando casi 3 años sin cobrar un peso. También hay que volver a mantener a la familia. Pero sí estoy contemplando seguir con algo y vamos a ver qué es, ¿no? Bueno, pues que haya el mayor de los éxitos y seguiremos viendo a ver qué tanto se exhibe o no se exhiben los adelantos, los trailers de fraude en los cines de México. ¿Tienes ya algún reporte? Tengo el reporte, ayer en la noche me habían llegado reportes de algunos cines en la República que no estaban exhibiendo el tráiler, que los gerentes decían que ni siquiera sabían de él. Entonces mañana vamos a tener que hablar con los exhibidores para darle seguimiento a esto y estar seguros de que nuestros 1000 trailers van a estar en las 1000 pantallas. Bien, pues muchas gracias, Luis, muy amable por todo. Igualmente.